Es un placer realmente encontrar la sala tan llena de gente. Evidentemente nuestro invitado de hoy lo merece, pero en fin, comencemos. Señora alcaldesa, señor Calatayud, comunidad educativa, madres, padres, alumnado, profesorado, como digo, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta inauguración oficial del curso 2011-2012 del Instituto de Educación Secundaria Al-Ándalus de Almuñécar. Y aunque pueda parecer un poco sorprendente que estemos inaugurando el curso del Instituto Al-Ándalus aquí, a mí me llena de orgullo por una vez más, otra, creo que es la segunda, la tercera, que nos traemos actos públicos de nuestro instituto a esta casa grande del pueblo, a esta casa de la cultura, donde creo que uno se encuentra especialmente cómodo por eso, porque, como digo, y después de agradecer evidentemente a la colaboración de la Concejalía de Educación y Cultura, que no sé dónde se ha metido la señora concejala, que no la veo, por ahí, que hay que a una figura de la pedagogía como es Piaget, que dice así: la meta principal de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho. Hombres que sean creativos, inventores, pero educar, llevar por ese camino, educadores, no nos queda más remedio que ser optimistas. La enseñanza presupone el optimismo, tal como la natación exige un medio líquido para ejercitarse. Quien no quiera mojarse debe abandonar la natación. Quien sienta repugnancia ante el optimismo, que deje la enseñanza. En nuestra comunidad educativa, con el señor don Emilio Calatayud, un hombre ya famoso por su trabajo con los menores, y del que luego hablaremos un poquito más. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta inauguración del curso 2011-2012 organizado por el Instituto Al-Ándalus, con el apoyo también, lógicamente, de nuestra concejala de Educación y Cultura, Olga Ruano, pero yo quiero anunciar que este tipo de iniciativas sin duda van a tener siempre el apoyo de la institución municipal. Yo quiero felicitar en primer lugar al profesor, al director del Instituto Al-Ándalus por esta magnífica introducción que ha hecho, una introducción muy sentida y con un mensaje enorme para todas aquellas personas que de alguna forma nos sentimos, yo creo que somos todos, unos como padres, como abuelos, como profesores, nos sentimos implicados en esa difícil tarea de la educación. Yo me quedo con la tarea de educar. A mí eso me parece magnífico, que desde nuestros centros de enseñanza se impliquen en esa tarea tan difícil, porque una cosa es enseñar como todos los profesores harían, y otra cosa es educar como los grandes profesionales solo saben hacer. Por tanto, mi enhorabuena, como no podía ser de otra forma, al profesor Gilabert. Por otra parte, decir que hoy, evidentemente, esta inauguración del curso cuenta con un broche de oro, el contar con Emilio Calatayud. Es un referente a nivel nacional y que nosotros tenemos el lujo de tener en Granada. Yo hace años, comentábamos a la entrada de esta jornada, tuve la ocasión de compartir varias mesas de trabajo con Emilio, y a mí me llamó principalmente la atención en unas jornadas de trabajo donde se hacía seguimiento de unos menores de Almuñécar. Y me llamó la atención porque Emilio, sin ningún papel delante, preguntaba por nombre y apellido de cómo se había integrado, cómo iba cada uno de esas personas que, desgraciadamente, por circunstancias de la vida,
habían pasado por su juzgado. A mí eso me pareció de un calado humano tremendo, y yo creo que eso nos puede describir muy vagamente la personalidad del juez Calatayud. Sus sentencias han sido ejemplarizantes, porque esa difícil tarea, como decía antes, de educar, él la ha llevado desde otro ámbito, quizás todavía más difícil por la problemática que presenta, que son los juzgados. Por tanto, labor que yo pues he tenido ocasión, quizás por mi profesión de abogada, durante muchos años en este municipio he seguido muy de cerca, pero que realmente ya no desde un ámbito profesional, sino desde el ámbito privado hemos podido seguir todo, pues desde la prensa, desde las múltiples conferencias y desde su implicación personal a todos los niveles, que ha sido enorme siempre. Por tanto, felicitar a ambos, felicitar la iniciativa, como no podía ser de otra forma, del Instituto Al-Ándalus, y felicitar a Emilio Calatayud por su trayectoria profesional, por su calidad humana, y animarle y desearle que siga en esa misma línea durante muchos años y que nunca nos abandone, porque esos menores problemáticos que no faltan nunca desgraciadamente en ningún municipio, con jueces como él, pueden salir de ese atolladero, de ese pequeño boquete donde pueden estar sumidos. Por tanto, gracias a ambos, y doy por inaugurada esta jornada del Instituto del curso escolar 2011-2012 del Instituto Al-Ándalus. Muchas gracias. Bueno, pues como decía, contamos con nosotros con don Emilio Calatayud Pérez, nacido en Ciudad Real, 22 de diciembre de 1955, está hecho un chiquillo, como ven ustedes, magistrado, juez de menores en Granada, como ha dicho la señora alcaldesa, conocido por sus sentencias ejemplares. Dicen los datos biográficos que he pirateado de Wikipedia que cuando contaba con 13 años, en 1968, su padre lo internó por díscolo, es decir, por gamberro, en el colegio de Campillo, en Málaga, un lugar con fama de estricto correccional. Se oye por ahí, suena, ¿no? Esta experiencia lo marcó profundamente y orientó su futura especialización profesional. En 1977 se licenció en Derecho en la Universidad de Deusto. Don Emilio, yo tengo aquí una duda. En otro dato biográfico dice que en Granada. ¿Dónde estudió usted? En Deusto. En Micade. En Micade, exactamente. Sí. Accedió a la carrera judicial en 1980 y fue destinado en Tenerife, a la localidad de Güímar, en el año 1987. Se especializa como juez de menores y en 1988 es titular del entonces Juzgado de Menores Único de Granada, si no me equivoco, creo que ya hay dos, donde en 2001 es decano de los Juzgados de Granada. En 2007 publica el libro Reflexiones de un juez de menores. En 2008 publica Mis sentencias ejemplares en la esfera de los libros, que, según los últimos datos que yo tengo, ya ha alcanzado las 9 ediciones. De todos seguramente serán conocidas las normas que da en un maravilloso decálogo, que yo no voy a leer, ni mucho menos, que es un decálogo para formar un delincuente, que a mí me parece una auténtica verdad, pero enorme, como la copa de un pino. Señoras, señores, como hemos dicho ya en varias ocasiones, un placer presentarles a don Emilio Calatayud. Bien, pues buenas tardes, y primero agradecer la invitación que me han hecho para estar aquí, agradecerle a la alcaldesa, al instituto, y la verdad es que hace años nos conocimos y empezamos a colaborar mucho en aquella época por parte del ayuntamiento, cuando la alcaldesa era concejala, y hicimos ya, hace años hicimos experiencias que gracias a aquella época se siguen haciendo continuamente. Yo es un placer, ciudadano. Y como soy padre y soy ciudadano y estamos en un país libre, yo digo lo que pienso. Yo cuando hablo de este país siempre me refiero a España, para que no haya problemas, porque vas por algún lado diciendo este país, no sabes a qué país te refieres. Yo cuando hablo de este país me refiero a España, para que no haya problemas. Y yo pienso que en este país hemos pasado de un extremo al otro, que no tenemos término medio y que estamos pagando un poco las consecuencias.
Hemos evolucionado mucho en muy poco espacio de tiempo. 30 años de democracia parece que es muchísimo tiempo, pero no es nada en la historia de una sociedad. Y estamos pagando un poco las consecuencias. Yo pido disculpas si alguien se pueda sentir ofendido por alguna expresión o algún comentario que yo haga. No tengo intención de ofender a nadie ni de meterme con nadie, pero creo que hay que hablar claro, porque es la única forma de que nos entendamos, y más en materia de menores. Pero si alguien se siente ofendido, le pido disculpas ya, pero hay que hablar claro. Yo me muevo con 3 leyes fundamentales: la Constitución Española del 78, la Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996 y la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que entró en vigor en el 2001. Ese es mi marco legal. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que antes de la Constitución los menores no gozaban de ningún derecho. Aparece la Constitución y aparece la Ley de Protección Jurídica del Menor del 96 y se les da a los menores todos los derechos de los ciudadanos. Y está muy bien que los menores gocen de todos los derechos que tienen los ciudadanos. Hablando de menores, yo estoy pidiendo que sería bueno que se llegase a un pacto por el menor, porque tenemos una serie de contradicciones tremendas. Y cuando la ley habla de menor de edad, se está refiriendo a toda persona menor de 18. Y los que nos dedicamos al tema de los menores, tenemos ahí una serie de edades intermedias que nos están planteando problemas todos los días. Pero creo que no han sido capaces los políticos de llegar a un pacto por la educación, menos van a llegar a un pacto por el menor. Pero sería bueno. Antes, como digo, no gozaban de derechos. Aparece la Ley de Protección Jurídica del Menor y se les da a los menores todos los derechos de los ciudadanos. Yo les voy a leer todos los derechos que contempla la Ley de Protección Jurídica del Menor que tienen los menores. Y estamos hablando de toda persona menor de 18. Los menores gozan de los siguientes derechos: derecho al honor, derecho a la intimidad personal y familiar, derecho a la propia imagen, derecho a la inviolabilidad del domicilio familiar, derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, derecho al secreto de sus comunicaciones, derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su desarrollo, derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión, derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno, derecho a una incorporación progresiva a la ciudadanía activa, derecho de asociación, derecho a participar en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, derecho a la libertad de expresión, derecho a ser oído, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social. Y sigue diciendo la ley: para la garantía y defensa de sus derechos, el menor puede solicitar la protección y tutela de la entidad pública competente, poner en conocimiento del fiscal las situaciones que considere que atentan contra sus derechos con el fin de que éste promueva las acciones oportunas. ¿Cuáles son sus derechos? Y eso sí se ha informado muy bien. Y encima cada vez más frecuente de esto, que como tengo derecho, dámelo ya porque tengo derecho, y tú tienes que ser ya porque tengo derecho. Todos estos derechos se trasladan a su vez en obligaciones que tenemos los mayores para garantizar estos derechos a los menores. Y la propia Ley de Protección del Menor nos dice que toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o a sus agentes más próximos sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que necesiten. Luego, en materia de menores estamos implicados todos somos responsables. Primero los padres, después los centros escolares, las autoridades, la sociedad en general, todos somos responsables en el tema de los menores. Y yo ampliaría el concepto de riesgo, porque todos tenemos la obligación de intervenir cuando se detecta algún problema con algún menor. Pero muchas veces cuando nos llega un chaval al juzgado, el problema está en los padres y las madres, pero no voy a estar con padres y madres porque si no, no terminamos en toda la tarde. Los padres, y ahí va el tonto. Porque es que es muy complicado eso de ser padre. Y aquí, ¿quién va a discutir un padre? Pero claro, llegó la transición, llegó la democracia, llegó el estado de bienestar social. Llegaron ciertos psicólogos, no todos, pero ciertos psicólogos y ciertos pedagogos, y nos empiezan a decir que no se puede ejercer la paternidad así porque lo digo yo, que hay que dialogar, que hay que razonar, que hay que argumentar, y como en este país no tenemos término medio, empezamos a razonar, a argumentar, a dialogar, a ser amigos de nuestros hijos, y al final hemos terminado siendo colegas de nuestros hijos. Y yo siempre digo que yo no soy ni amigo de mis hijos ni soy su colega, porque yo soy su padre. Porque además, como decía el otro, si yo me convierto en amigo de mis hijos, estoy dejando a mis hijos huérfanos y no. Yo soy constitucional, que soy yo. Yo como persona soy preconstitucional, pero como padre soy postconstitucional. De estos que te estudias toda la psicología, la evolutiva del comportamiento y tal.
con el niño: niño, ponte a comer. El niño dice que no se come la sopa. Mira, niño, yo creo que te debes de comer la sopa, porque si no te comes la sopa podríamos entrar en un periodo de anorexia perjudicial para tu salud. Yo creo que te debes de comer la sopa, no obstante tú decides. Pues claro, ni se come la sopa, ni se merienda la sopa, ni se cena la sopa. Entre otras cosas, como los padres somos nosotros, cogemos al niño, cogemos la sopa, la tiramos a la basura y le hacemos al niño un par de filetes con patatas fritas. Pues ni este es bueno, ni este es bueno, el término medio, pero no tenemos término medio. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues yo creo que lo que ha pasado es que no ha interesado transmitir una serie de artículos y de contrapesos que están en vigor y que nos están planteando problemas todos los días. Aquí nada más que se habla de derechos, pero no se habla de lo demás, y hay que hablar de lo demás. Y no ha interesado transmitir el artículo 154 y 155 del Código Civil que están en vigor. El artículo 154 del Código Civil dice: los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre. La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades de los padres: velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, representarlos y administrar sus bienes. Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad. Y ahora viene el famoso artículo del cachete. Ese artículo que antes decía: los padres podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos. Pero como hemos llegado, bajo mi opinión, que aquí hay gente que sabe más del tema que yo, pero bajo mi opinión hemos llegado a confundir un cachete con un maltrato, pues el legislador, con esa sabiduría que le caracteriza, ha suprimido este artículo. ¿Y cómo queda la cosa? La cosa queda en que los padres deberán educar a sus hijos sin atentar contra su integridad física o psíquica. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Porque si tú le pegas un cachete al niño, un maltrato. No digamos si tiene la mala suerte el chaval que se da con el bordillo, con el lavabo en la barbilla. Le meten 60 días de prisión y 1 año y pico de alejamiento. Y si le dice al niño no, a lo mejor se trauma al niño, porque los niños se trauman si les dicen no. Entonces yo le pregunto al legislador, a los psicólogos de los legisladores y tal, ¿cómo podemos evitar que un niño de 3 años meta los dedos en el enchufe? Porque hay 2 posibilidades. Una, pupa nene, no se hace, y a la tercera no te lo hace. O la otra, cuando vaya a meter los dedos en el enchufe, decirle: niños, no introduzca los dedos en el enchufe porque puede originar un cortocircuito de consecuencias inmediatas. Claro, cuando tú te pones a razonar con el niño, se está electrocutado el niño. Luego, ¿cómo podemos evitar educar a un niño sin causarle un trauma o un maltrato? Y así están las cosas, que hemos llegado al absurdo. Dicen que los hijos te dan muchas satisfacciones. ¿O te paras a pensar? Yo no viví. Porque desde que estás embarazado, lo primero que haces es te enteras que estás embarazado, la segunda o la tercera falta. Total, que te pega 5 o 6 meses que uno viví, una de las más que darle vuelta a la cabeza, a ver cómo va a venir la criatura, cómo no va a venir. No te puedes fumar ni un cigarro, ni tomarte una copa, nada más que paseitos ligeros, continuos. Quiero una moto y dale bola con la moto y comprarme la moto. Te compro la moto, no te compro la moto, llevará casco, no llevará casco, con quién irá, cómo vendrá, qué hora llegará, que no vive. Llega a los 18 años, ya no quiere el niño la moto, ahora quiere el coche, déjame el carro, sácame el carro, comprarme un coche, déjame el coche, le dejo el coche, no le dejo el coche, se me echa novia, no utilizará el coche. No. Ya parece el chaval que se va de casa a los 30 años y ahora le van a ir más tarde. Se une o se casa, te a sus niños, te enseña a los niños, te quedas con los nietos y se separa el niño. Todo. Que el niño pequeño es un problema también. Niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Y niños más grandes, problemas más grandes. Te quitas el problema cuando te mueres, pero dicen que da mucha satisfacción. Yo por eso no me gusta dar consejos para ser un buen padre, porque es muy complicado esto de ser padre. Yo siempre comento que yo he estudiado para juez, pero yo no he estudiado para ser padre. Y sería bueno, y se están haciendo ya las escuelas de padres con eso, pero no tengo la propiedad intelectual. Estos son los consejos que damos a los padres para formar un pequeño delincuente en casa. Estos consejos dicen así: comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual, espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente.
Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañe nunca ni le diga está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, ropa, juguetes, hágaselo todo. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura. Dispute y riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar, no vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones. Y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus vecinos y profesores. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es fastidiarle. Si seguimos estos consejos, es fácil que hagamos en casa un pequeño tirano que con el tiempo se puede convertir en un auténtico delincuente, en un auténtico chorizo. Es muy triste, y va en aumento y cada vez tenemos más, es muy triste tener que reconocer que, y va más, que yo, por ejemplo, todos los martes venimos a celebrar de 20 a 24 juicios. Pues de esos 20 a 24 juicios, últimamente ya estamos en 3, 4, 5 juicios de denuncias de padres contra sus hijos por ser niños maltratadores. Es un delito típico de clase, no son marginales, clase media y media alta. Si normalmente tenemos una delincuencia de niñas del 25% frente al 75%, en el delito de violencia familiar ya estamos en un 40-45% frente al 55-60% de chicos. Yo he visto piernas rotas, pocas partidas, como consecuencia de las agresiones que sufren los padres de sus hijos. Ya estamos, el 15% de los casos, y va subiendo, son ese tipo de delitos. Me llamó mucho la atención porque ahora nos piden hacer estadísticas. Hemos dictado el año pasado, de las 400 sentencias que dicté, 61 casos fueron de estos. Pues nunca he tenido hasta ahora ningún caso de un gitano que haya maltratado a sus padres. No han sido gitanos. ¿Qué es lo que ha pasado? Entre otras cosas, lo que ha pasado es que no ha interesado transmitir el otro artículo que está en vigor, que es el famoso artículo 155. El artículo 155 del Código Civil dice: los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Y segundo, contribuir equitativamente según sus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ellos. Luego, lo mismo que se ha informado de los derechos, hay que informar de los deberes. Y lo mismo que los niños tienen derechos y hay que garantizar sus derechos, tienen deberes, y el principal deber que tiene la familia es la de obedecer y respetar a sus padres y contribuir con las cargas familiares. Y ahí no nos estamos refiriendo solamente al tema económico, sino fundamentalmente a echar una mano en casa, a estudiar, a cuidar a sus hermanos, a respetar a sus padres, en definitiva, echar una mano en la vida diaria de una familia. Pues no, señor. Pues no, señor. Y lo mismo que el padre no es colega de su hijo, ni no es el amigo de su hijo, el profesor tampoco es colega de la niña. Si tenemos mecanismos suficientes, porque no ha interesado tampoco informar que el profesor tiene la consideración de funcionario público y hay un delito que es el atentado, y cuando un chaval agrede a un profesor está cometiendo un delito de atentado, y cuando unos padres agreden a un profesor están cometiendo un delito de atentado. Y yo he condenado a chavales por levantarle la mano a un profesor. ¿Qué es eso de levantarle la mano a un profesor? Y ayer me parece ya que estas teorías ya se van ampliando. Ayer me parece que un juez de Barcelona o de por allí ha condenado a unos padres a 3 años de prisión por agredir a un profesor. ¿Pero qué es eso? Si no, se puede ser muy amigo y tal, pero yo soy el profesor, yo tengo autoridad. Nos ha dado miedo hablar del principio de autoridad a los padres, a la escuela, a los funcionarios, a los representantes. Y ha pasado eso, hemos pasado de ahí a aquí. Y lo mismo que hay que darles esa protección al profesor, que la merece y que la tiene por ley, hay que exigirlo. Y hay que exigir a los centros escolares. Estamos en una conferencia de los centros escolares.
Fijaros lo que dice la Ley de Protección Jurídica del Menor. Por eso estamos todos implicados. Cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación durante el periodo obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización. Luego, si hemos hecho leyes que nos dicen que la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años, todo menor de 16 años en horario escolar donde tiene que estar en la escuela. Y no me vale como medida sancionadora educativa la que adoptan muchos centros escolares, que es que el niño, como se porta mal, lo expulso del colegio. Eso es como si yo un preso, porque se porta mal en la prisión, me está perturbando el proceso de reinserción del resto de los presos, por los sueldos de la prisión. O es que la escuela es agradable. La escuela toda la vida ha sido un tostón. Es que eso es muy difícil que te guste la escuela. Pero no, hay que, los niños donde tienen que estar en la escuela. Y ahí estamos implicados. Esos empresarios que ganan dinero a costa de los niños que escapan de la escuela. ¿Qué hace un policía cuando ve a un niño en horario escolar fuera de la escuela? Estamos implicados todos. Los niños donde tienen que estar en la escuela. Y hay que buscar esas medidas alternativas a la expulsión. Y hay que exigir que los niños estén en la escuela. Aquí estamos implicados todos. Y ahí muchas veces los centros escolares se ven en la necesidad de expulsar porque muchas veces no tienen la colaboración de los padres. Pero un centro escolar sí necesita el consentimiento de los padres. Y muchas veces los padres nos negamos a que nuestros hijos hagan unas determinadas sanciones por que mi hijo, no, esto porque ya pago yo mis impuestos, mi hijo no va a limpiar el patio, mi hijo no va a hacer nada, mi hijo tal, porque yo. Y hay que buscar alternativas, pero los niños han vuelto a la escuela. Y muchos chavales han vuelto a estudiar por necesidad. Es lo único bueno que se acaba de la crisis, que incluso está bajando la delincuencia. Y está bajando la delincuencia porque los padres, muchos padres están parados, están más de un tiempo en casa, y los niños han vuelto a estudiar. Es lo único que he sacado positivo. Aprender a leer y escribir, que no saben ni leer ni escribir. Vamos, no saben ni hablar, porque tú les preguntas, no saben ni hablar, van a saber leer y escribir. Pero tengo condenados a 250 chavales a sacarse el graduado escolar, la enseñanza obligatoria de las medidas que me has visto. Mi teoría es muy sencilla: o estudias por lo civil o estudias por lo criminal, pero tú te vas a sacar el graduado. Así de claro. Ahora, los niños. Y tenemos problemas sociales muy graves que hay que discutir y que hay que hablar. Porque muchas veces la familia delega a la escuela asume papeles que no le corresponderían, o que sí le corresponderían, pero con la responsabilidad de los padres. Pero luego está la sociedad. Y yo por eso estoy pidiendo ese pacto por el menor. Y tenemos problemas muy serios que nos están planteando problemas todos los días. Tema del alcohol. Yo soy fumador y no estaba de acuerdo con el tema de la ley del tabaco. Pero bueno, hay que cumplirla y hay que respetarla. Pero yo echo de menos ese afán protector que tienen para los no fumadores y demás. ¿Por qué no se tiene con el tema del alcohol a los menores? ¿Por qué no existe esa prohibición tan clara, que debe de ser tan clara? Porque Granada es la capital del botellón por excelencia de España. Sé que somos ya más conocidos por los botellones de Granada que por la lámpara. Y es que ya empieza el viernes en el Hipercor y ya empezamos a tener los borrachos, no digamos hace 3 años cuando la fiesta de la primavera, que se conoce ahora que hay que celebrar la primavera. Con esto de la democracia parece que hay que celebrar la primavera. Pues hace 3 años tuvimos un botellón de 80.000 borrachos. Y el día de las cruces de 3 años tuvimos 55.000. ¿Y por qué llovió? Si no llega a llover. Es un problema muy serio. Yo digo que el alcohol, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. El alcohol es una droga. Pero ¿cómo vamos a reconocer que somos el tercer país productor de alcohol? Somos el tercer país productor de una droga. Luego nos meteremos con los colombianos y con estos que fabrican la coca, pues nosotros somos el tercer país productor de alcohol. Y como decía el otro, no somos el tercer país productor, somos el primer país consumidor, porque no exportamos nada, nos lo bebemos todo. A lo mejor no podemos llegar al acuerdo. A lo mejor no podemos llegar al acuerdo de que el alcohol es una droga porque es que está en nuestra cultura, pero vamos, no creo que haya ni ningún ingeniero ni ningún parado que no me reconozca que el alcohol es una sustancia peligrosa para un menor de edad.
edad. Si llegásemos al convencimiento de que el alcohol es una sustancia muy peligrosa para un menor de edad, ¿qué pinta un menor de edad bebiendo alcohol en la vía pública? Si es que no tiene que beber, y si quiere beber, que lo haga en un bar, bajo la responsabilidad de su padre, o en su casa, que su padre invite a todos los cubatas que le dé la gana. Pero que eso es con los niñatos vayan bebiendo alcohol por la vía pública. Pues yo echo de menos ese afán protector del tabaco, lo echo con el alcohol en los menores. Y yo tengo chavales que empiezan a tener problemas ya de consumo con 12 y 13 años. Con 12 y 13 años. Yo siempre digo que los viernes en Granada huele a un ambiente predelictual. A las 6 de la tarde, a las 7 ya empieza a oler de distinta manera si estamos en un martes o un miércoles. Tenemos el resto de las drogas que están ahí, que no hace falta irse a los polígonos, y lo vengo diciendo mucho hace muchos años, y esto mismo lo he dicho aquí. Tenemos el tema de las tiendas estas que te venden la semilla de la marihuana. Si no hace falta irse a los polígonos a comprar drogas, si las tienes ahí, en tiendas tipo herbolario, que cuando lo compras, como no tiene principio activo, pues te dan un sobrecito cerrado, llegas a tu casa, lo echas en la macetica, le echas agua, y empieza a salir la planta y ya dice el principio activo, pero cuando lo compras, como no tiene principio activo, pues te lo llevas a tu casa. Esas mismas tiendas se venden y se siguen vendiendo las piruletas de la buena, las piruletas de marihuana que se están vendiendo a criaturas de 12 y 13 años, a €1, ¿vale? Iros por la zona de Birramblas y demás, están ahí, a €1. Malo si tiene marihuana, también malo si no la tiene, pero el niño se cree que se está tomando un piruletazo de marihuana y que no le pasa nada. Ahora se dispara el consumo, y siempre lo digo, lo comento, se dispara el consumo, que también lo compras en las mismas tiendas, de los monkeys, que sabéis lo que son los monkeys, ¿no? No, pues soy buena gente, no soy chorizo. Algunos han dicho que así lo saben. Pues los monkeys también los compras en las mismas tiendas. Digo por la zona por las tiendas estas tipo herbolario que hay por la zona de Birrambla y demás, una especie de tortas tipo pinchas, que cuando llegas a tu casa los pones bajo la humedad. Ahora empieza a darse con el otoño, en cuanto empiecen las lluvias, y empiezan a salir en esas tortas una especie de puntitos y de cositas. Esas cositas son las setas alucinógenas, y eso se ve, y no hace falta irse por ahí. Claro, porque cuando tú coges a un chaval, se toma su cervecilla, después se toma su cubata, después se toma un correte, se toma un monkey, pues tenemos bombas de relojería, Tenemos una droga que nos está causando muchos problemas ya, que es el juego. Ya tenemos mucho menor ludópata. Fijaros, por eso digo que hace falta el pacto por el menor. Los que oigáis carrusel deportivo o las rectas deportes, es una apuesta. Están dando muchos problemas porque los niños ya apuestan por internet. Y eso está ahí. Una droga que nos está causando muchos problemas son los medios modernos estos, los móviles. Yo siempre lo digo, va a llegar Navidad y los padres somos tontos. Porque el regalo estrella el móvil, el de última generación para el niño, y el móvil que deja el niño para el padre y la madre. Es que somos tontos. Los móviles buenos, para papá y para mamá, y el móvil que deja papá y mamá para el niño, pues no, al revés, ya veréis. Pues internet, ya un menor no debe de tener ni televisión en su cuarto. Y si quiere tener un ordenador, tiene que ser un ordenador tonto, de cortar, pegar y guardar como, y punto. El internet, donde tiene que estar, en el salón de la casa, ahí es donde tiene que estar el internet. Tenemos dos problemas y muy serios, y va en aumento, y no tenemos recursos suficientes. Tenemos el problema de la droga. Esto ya es una droga para chavales. Ya hay chavales que les quitas el móvil o les quitas el ordenador y tienen mono. O sea, que les da hasta el síndrome de abstinencia. Y segundo problema, un medio más para la comisión de hechos delictivos, también típico delito de clase media, media alta, que es la grabación de imágenes colgándolos por YouTube o colgándolos por internet. Y son delitos muy serios que atentan contra la intimidad, contra el honor de las personas, y se están produciendo en aumento. Yo por eso entiendo perfectamente, y luego lo explicaré por qué, en los centros escolares muchos están prohibiendo el uso del móvil, porque los menores han hecho un mal uso. Se utiliza para darle un minuto de gloria a un menor y ya estaría el follón. Aquí estamos implicados todos. Por eso estoy pidiendo ese pacto por el menor. Y llegamos a la última ley, que es la ley de responsabilidad del menor, pues la ley que vamos a juzgar a los menores que cometen hechos delictivos, que encima se dice a los menores que no les pasa nada, y es mentira. Lo que pasa es que es una ley distinta. Los jueces, las leyes las hacen las cortes.
Y yo creo que estamos en una ley buena, pero se explica mal. Nosotros vamos a juzgar a menores que cometen hechos delictivos entre 14 y 18 años. Y les vamos a poner una sanción con un procedimiento que cumpla todas las garantías constitucionales. Para imponerle una sanción, que pague lo que ha hecho, que repare lo que ha hecho. Porque cuando un menor comete un delito, no solamente comete un delito contra la víctima, sino también contra la sociedad. Que pague y repare lo que ha hecho. Siempre dirigido a la reinserción. Todo el mundo habla de reinserción. Hasta la justicia de mayores habla de reinserción. Pero fijaros, es muy difícil en la justicia de mayores hacer una reinserción. Tenemos actualmente 80.000 presos en España. Tardamos en llenar una prisión 1 mes y medio. Y es muy difícil hacer una política reinsertadora. Y de esos 80.000 presos, el 30% son extranjeros. Y yo lo que digo, vamos a ser claros, y hay que hablar claro. Yo a aquellas personas extranjeras que tienen una condena superior, una condena grave, y hablamos en derecho una condena superior a 5 años, yo que lo vayan a cumplir a su pueblo. Punto, así de claro. Con convenios internacionales a su pueblo. Otra cosa que un extranjero que está viviendo aquí comete una tontería también. Pero los que tienen condenas graves a su pueblo. Pero bueno, tenemos el 30%. Y claro, es muy difícil hacer una política reinsertadora porque están masificadas. Tardamos en llenar una prisión 1 mes y medio. Así de claro. En menores es el norte. Vamos a sancionar para reinsertar. Yo entiendo que un individuo está reinsertado en la sociedad en el momento en que vive en sociedad y no altera la paz social. Pero ¿cómo voy a reinsertar a un individuo si a lo mejor nunca está insertado? ¿O cómo voy a reeducar a un chaval si nunca está educado? Porque se considera que es irresponsable. Pero lo que no dice la ley, y sí se hace, y sí se puede hacer, es que los padres de este niño que ha fallecido por este chaval, sí pueden sentar en el banquillo a los padres de este niño que ha matado y reclamarle las indemnizaciones correspondientes por el incumplimiento de la patria potestad o de la custodia de sus hijos. Lo que dice la ley es que no podemos sentar en el banquillo a ese niño de 12 o 13 años. El Partido Popular propone bajar la edad a 12 y 13 años. ¿Cuál es mi opinión? Yo no siento en el banquillo en principio a un chaval de 12 y 13 años. Yo para sentar en el banquillo antes habría que llegar a un pacto. Hay que exigirle primero a los padres, hay que exigir a las escuelas, hay que exigir a la sociedad que cumplan con sus obligaciones.